Buenas noches, hermanos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien ahí? Háganme así. Bueno, hermanos, muchas gracias por la invitación y también por la confianza para poder compartir la palabra de Dios. Antes de comenzar la meditación y la lectura, yo tenía dos motivos para agradecerles a ustedes. Uno es la cantidad de veces que aguantan a mis hijos en sus encuentros. Así que muchas gracias. Para nosotros muchas veces dejarlo con ustedes es una bendición. Esperemos que ellos también lo sean para ustedes. Pero bueno, gracias por recibirlos, porque siempre que vienen ellos vienen contentos, los quieren mucho. Así que gracias, hermanos. Y por otro lado también, hay un hermano de ustedes, de la iglesia de ustedes, que a nosotros nos visita muchas veces y es un gran representante de Quintana. Para mí, verlo muy seguido es una bendición. Cada vez que lo veo, lo abrazo, me abraza y compartimos. Eh, Así que le mando un saludo grande a Stefano Siriani, que los visita mucho y da buen testimonio, da buen testimonio de la iglesia de Quintana. Lo extrañamos porque, bueno, con el tema de la piernita no lo pudimos ver, pero bueno, ya el otro día nos cruzamos y nos dimos un abrazo. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la meditación con que ustedes vienen viendo de Primera Corintios, pero les invito a tener otra oración más. Querido Dios, venimos a tu presencia, porque Padre, ¿quién puede abrir tu libro, leer sus páginas y hacerlo bien, Señor? ¿Quién es digno de abrir esta palabra y poder enseñarla? Solo tú, Señor, solo tu Santo Espíritu tiene la autoridad para abrir el libro y explicarlo. Por eso gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia que nos das para poder abrir las Escrituras, leerlas, Señor, y buscar en ellas tu consejo. Te pedimos que así sea en esta noche, te necesitamos mucho, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Y bueno, gracias a Dios, yo entiendo que ya tuvieron una introducción, ya alguien les habló acerca de Corinto, dónde queda, ¿no? Que había mucha gente, que era un lugar de muchos negocios, etcétera, y que seguramente alguno de los hermanos que habló antes le habrá dicho que había mucha gente corrupta, había mucho pecado en ese pueblo, en esa ciudad. Y también que el apóstol Pablo en el pasado, ¿no? Estamos hablando de un presente de la carta, en el pasado fundó una iglesia. En su viaje misionero llegó a Corinto y fundó una iglesia. Predicó el evangelio y la gente se convirtió y se formó esta iglesia. Y también, seguramente, el hermano que habló acerca del capítulo 1, había una característica que Pablo remarca acerca de esta iglesia. Dice que fueron enriquecidos. Fíjense ahí en el capítulo 1, a mí me encantan algunas expresiones de Pablo que a veces no la tienen en todos lados de la escritura, ni le escribe a todos de manera igual. Dice en el versículo 5 del capítulo 1, dice, porque en todas las cosas fuisteis, ahí está la palabra, enriquecidos en Él, en Cristo. En toda palabra, en toda ciencia, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto había sido muy bendecida y Pablo lo remarca, como dice, miren, esto es para destacar lo que hizo Dios con ustedes. Porque no solamente creyeron, no solamente su fe es estable, sino que es increíble como Dios los enriqueció en ciencia, en palabra, dice Pablo, y en dones. Seguramente no pasaba lo mismo en otras iglesias que él había fundado, por eso lo remarca. Y si uno lee todo Corinto, toda la primera carta y la segunda carta, no lo dice la carta, pero tal vez el contexto de tanta pecaminosidad que había en Corinto, tal vez era necesario que el Señor enriqueciera mucho esta iglesia para poder, a través de los dones, de los talentos, de la ciencia, de las palabras, soportar
tanta maldad alrededor, tanta corrupción. Tal vez esa era una de las razones. Lo cierto es que estaban enriquecidos. Pero en el presente de la carta, por eso fue en el pasado, Pablo dice, bueno, ustedes fueron enriquecidos cuando recibieron el Evangelio, pero en el presente, Pablo dice, ahora están todos peleados, ¿no? Seguramente algún hermano habrá hablado de esto. Están todos peleados, se dividieron, ahí aparece 4 facciones de la división, por ahí había más, pero aparecen 4, se partieron en 4. Y no porque querían extender el Evangelio, no fue una extensión evangélica, no se aguantaban más, se peleaban y no querían ni juntarse. Y todos profesaban que eran espirituales encima. Dice que había enemistades entre ellos, había contiendas, había celos, envidia, había divisiones, había inmoralidad. Más adelante, a medida que vayamos viendo y leyendo la carta, van a ver que hay un caso de inmoralidad, pero también Pablo dice, también estaban llenos de soberbia y llenos de altivez. Y claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos hermanos? Habían sido enriquecidos, sabían de ciencia, de palabra. Dios dice, los enriquecí, pero ahora es un desastre. ¿Qué pasó? Y uno se pregunta, ¿qué les pasó? Bueno, Pablo dice en el capítulo 4, versículo 14, yo creo que es el principal motivo por qué escribe esta carta. Fíjense, capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para vosotros, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos bien amados. Pablo escribe la carta y dice, dice Pablo, no les escribo con la intención de avergonzarlos, de hacerlos de goma, aunque los hace de goma, pero ese no es el motivo, sino que despierten, están haciendo las cosas mal, fueron enriquecidos, Dios les dio ciencia, les dio palabra, fue una bendición todo lo que le dio Dios, pero ustedes algo hicieron que ahora está todo mal, ahora están todos peleados, hay celos, hay envidias, hay inmoralidad en medio de la iglesia. Pero encima se creen espirituales y encima se creen que Dios está con ustedes. Dice el capítulo 2, y ahí, esa fue una introducción, yo creo que ya saben más de Corinto, pero más o menos así estaba la cosa en Corinto, y el motivo principal, o uno de los motivos principales por el cual el apóstol escribe esta carta. Vamos al capítulo 2. Comienza diciendo esto, versículo 1. Así que, y dejamos de leer, ¿no? Hasta acá. ¿Se imaginan un mensaje hasta acá, no? Buenísimo. No vamos a leer más, no, vamos a leer el capítulo, pero hasta ahora empieza el apóstol diciendo, así que, lo que está diciendo el apóstol viene hablando y escribiéndoles, y lo que vamos a leer ahora tiene una relación con lo anterior. ¿Y qué le dijo antes el apóstol? ¿Qué le estaba transmitiendo el apóstol? Porque el apóstol lo que va a hacer él en toda la carta es explicarles por qué están como están. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué hicieron en el pasado que los llevó a esta situación? Y Pablo está preocupado por darle solución. Y para darle solución tiene que volver para atrás y saber qué hicieron mal. Porque ahora están las consecuencias. Pero eso es todo un trayecto, todo un camino. Y Pablo está preocupado para que lo resuelvan. Entonces lo va a llevar para atrás. Le va a explicar qué pasó. En el capítulo 1, seguramente lo habrán visto, en el versículo 18, Pablo le va a hablar de Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. Creo que lo meditaron ustedes la vez pasada. En el versículo 18, para refrescar, miren lo que dice el apóstol, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, y le dice a los corintios, a ustedes, es poder de Dios. Versículo 23. Pero nosotros
Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, bueno, locura. Mas para los llamados, así judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta acá. Pablo dice, bueno, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Pablo dice, la palabra de la cruz es poder de Dios. La palabra en griego es dunamis, poder de Dios. Pero también dice que es sabiduría. En griego es Sofía, ¿no? ¿Cuántas Sofía reciben este nombre pensando en lo que significa sabiduría? Poder, dunamis, sabiduría, Sofía. Y es la misma palabra dunamis, cuando habla de poder, es la misma palabra que se utiliza en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es el texto ahí? El texto dice, y recibiréis poder, dunamis, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. Recibirán poder. Por eso, cuando el apóstol Juan escribe en el capítulo 16, y Cristo dice, cuando venga el Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Pero eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Nosotros, los seres humanos, no podemos convencer a nadie. El creyente no puede convencer a nadie. Es una obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo hace una obra de poder. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es una obra espiritual. Si no lo hace el Espíritu Santo, nosotros haremos un esfuerzo enorme, pero no lograremos nada. Es una obra de poder del Espíritu Santo. Pero no solamente es Cristo, la palabra de la cruz, el Evangelio, es poder de Dios, sino también es sabiduría de Dios. Por eso también Cristo, cuando dice en el versículo 14 del capítulo 16, perdón, versículo 8, dice que cuando que el Espíritu Santo tomará de lo mío, dice Cristo, les explica a los discípulos, tomará de lo mío y os lo hará, ¿se acuerdan? Saber. Tomará de lo mío el Espíritu Santo y se lo hará saber a ustedes, para que sepan, para que tengan sabiduría. Es una obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo que está diciendo, lo que les explica a los corintios, que hay una obra del Espíritu Santo, que junto a la predicación de la cruz de Cristo, el Evangelio, es allí donde se produce poder de Dios y sabiduría de Dios. Y de esa manera Dios llama a las personas. Es de la única manera que Dios llama a las personas, a través de su poder y de su sabiduría. Y es una obra del Espíritu Santo. Por eso dice que algunos, la palabra de la cruz es tropezadero. Para otros, locura. Pero para los llamados es poder y sabiduría de Dios. Así arranca el apóstol Pablo. Así comienza él. Y claro, vamos al capítulo 2. Después de explicarles que es una obra del Espíritu, que necesitamos el Espíritu Santo para hacer esta obra, Pablo dice, así que hermanos, versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, o por lo contrario, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, este es el pasaje, mis hermanos. El contexto más o menos está claro. Me llama la atención una palabra que dice el apóstol en el versículo 2 del capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él usa la palabra me propuse. Yo me propuse. La palabra en griego, no suelo buscar palabras en griego, pero no sé por qué, leyendo este pasaje, fui tentado en saber algunas palabras porque me llamó la atención. La palabra en griego es crino. ¿De qué sirve saber esto? Bueno, el vocablo tiene un término judicial. Se usa esta palabra, propuse, está escrita acá, en el ámbito judicial. Más o menos lo que está diciendo el apóstol, dice que yo me juramenté. Yo me juramenté a mí mismo, que yo cuando iba a ir a ustedes, no iba a ir en la carne, iba a ir en el espíritu, y me lo juramenté. Pablo dice, yo tomé esta decisión. Ser lleno del Espíritu Santo es una decisión que él se propuso, yo no iba a ir de otra manera. Ahora, cuando Pablo decidió tomar esta decisión, obviamente tuvo que sacar cosas de su vida y tuvo que agregar otras. Yo cuando Pablo dice, yo tomé esta decisión, yo me juramenté, es que había cosas en la carne que lo tentaban para ir a hacer esta obra, pero él dijo, no, esto no lo puedo llevar. Yo tengo que llevar las cosas que son del Espíritu, y tuvo que dejar cosas y tomar otras. Por eso el término me encantó, me propuse, me lo juramenté. Yo tomé esta decisión. Yo decidí ir a vosotros lleno del Espíritu Santo. Yo decidí, dice Pablo, andar en el Espíritu Santo y no en la carne. El versículo 5 lo aclara y dice el motivo para que vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe necesitaba tener algo estable, algo firme para que no caiga, para que no se derrumbe, para que no sea algo que venga la semilla, caiga la semilla y venga las aves del cielo y se la lleven, para que no caiga esa semilla en tierra dura, que se muere, para que caiga en buena tierra, para que sea fructífera, para que la fe sea verdadera. Pablo dice, yo me juramenté ir en el Espíritu Santo y no en la carne. De hecho, él dice, fui con miedo, fui con temor y con temblor. Y es lógico, es muy lógico lo que dice él, porque ustedes ya le habrán dicho que todo ese lugar de Atenas era cuna de sabios y demás, y le daban mucha importancia a la sabiduría de los hombres. Y Pablo tenía mucho para dar en lo humano. Él se podía parar en cualquier plaza y hablar de teología judía y hubiera dejado en boca abiertas a muchos. Él podía hablar de política. En la carne, él podía haber tenido bastante gente que lo aplaudiera y tal vez, che, ¿cuándo volvés a hablar? Porque nos gustaría volver a escuchar estas cosas, porque la realidad es que la mayoría de las personas
no sabía ni leer ni escribir, que tenía muchas ventajas en lo humano. Pero él dice, yo no quise saber nada con eso. Y claro, cuando él tiene que ir por la fe, ¿y dónde va a estar sostenido? ¿Las cosas que él sabe hacer? No. Por eso tuve miedo, ¿cómo hago para hablarles de Dios y que me crean? Y que realmente crean este mensaje. Y el miedo, ¿no? De luchar con qué pensará el que va a escuchar. Le voy a hablar de Dios, se van a reír. Le voy a hablar de Cristo, ni lo conocen a Jesús, ni lo vieron. Está en otro ámbito, es otra cosa esto, es otra gente. Sin embargo, no me propuse, dice él, me juramenté hablarles de Jesucristo y de la obra de la cruz. Y claro, no tengo nada humano para sostenerme por la fe. Estoy temblando, tengo miedo, estoy preocupado. No sé cómo me va a ir. Pero fui así. Y me propuse ir lleno del Espíritu Santo. Claro, él hablaba del pasado. Así fui, le escribe. Yo fui así con ustedes. Ustedes me conocieron de esa manera. Ustedes creyeron. Y fue tal verdadera su fe. ¿Y saben por qué? Porque fui lleno del Espíritu. Tuve que tomar una decisión de ser lleno del Espíritu Santo. Pero Pablo les escribe, eso fue cuando yo fui. Pero ahora que les estoy escribiendo, yo fui lleno del Espíritu Santo, pero ustedes están llenos de carnalidad. Pablo les escribe, ustedes están llenos de carnalidad. Siempre están peleando. Se tienen envidia, tienen celos, hay broncas. Broncas. Hay conflictos, siempre conflictos. Siempre conflictos. Hay un caso de inmoralidad y no están haciendo nada, dice Pablo. Hay un caso de inmoralidad y a nadie le importa y no están haciendo nada para solucionarlo. Y encima, se creen espirituales, se creen sabios, las saben todas. Ustedes sí conocen, ¿no? Después cuando lean la carta, si la leyeron completa, Pablo más o menos hace una ironía. Ustedes saben, yo no sé, ustedes son espirituales, yo soy carnal, y es una ironía que da él. Porque de alguna manera es como que los agarre y los amarrea, despiértense, viejo. Se mandan macanas tras macanas, no se dan cuenta. Ustedes están llenos de carnalidad. No reconocen sus propios errores. Ahora sí, el de los demás lo ven todos, ¿eh? Va a estar el bando de Cefas. No, porque los bandos que están con vos, Pablo, hacen esto mal, y así el otro bando de Apolo se queja con el de Cefas, y el de Cristo se queja con los otros dos. Nadie ve el error. Nadie tiene la humildad de reconocer que hace las cosas mal también. Pablo les escribe una carta para amonestarlos. Despiértense. ¿Y cuándo pasó esto? ¿Y cómo es que llegamos a esto? Bueno, se llega a esto porque se recorrió un camino equivocado. Se recorrió un camino equivocado. Eran enriquecidos. Tenían todo para andar. Pero ¿qué pasó? El apóstol dijo que él se juramentó. Él tuvo que sacar cosas de su vida y tomar cosas de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con ellos? Con los de Corinto. El caso inverso. El caso inverso. Dejar la presencia de Dios. Dejar la comunión con Dios. No la religión, ¿eh? Eso firmes. Eso firme. El circo cristiano evangélico sigue. Pero ¿qué pasa? En la carne. En la carne. Entonces, todos los problemas de la carne estaban teniendo. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En la carne, dice el apóstol, les dice a los de Corinto, en la carne
mis queridos corintios, porque los amaba, le escribió una carta de bronca. Seguramente estaba muy enojado, pero le escribe una carta porque los ama. Acuérdense que Dios al que corrige lo ama, por eso lo corrige. ¿No? Nosotros nuestros hijos los amamos, por eso los corregimos. El apóstol los ama. Pero él les dice, queridos corintios, en la carne no se puede ver a Dios. El hombre natural no lo puede ver, pero también, si estás en la carne, no lo podés ver a Dios. No lo podés escuchar y no lo podés entender. Ahora, mis hermanos, en cuanto a los ojos, los oídos y el entendimiento, sí, es real. En la carne no lo podemos asociar con Dios, no tenemos comunión con Dios, porque estamos en la carne. Pero nuestros ojos sí están abiertos para otro lado. Si no están abiertos para con Dios, están abiertos para con el mundo, porque algo miramos. Si no miramos a Dios, a alguien miramos. Y si no miramos a Dios, miramos al mundo. Y si no escuchamos a Dios, a alguien escuchamos. Y sí, escuchamos al mundo. Y si nuestro entendimiento no nos permite conocer a Dios y entender a Dios, de alguien estamos aprendiendo. Y que si no es Dios, es del mundo. ¿Y qué les pasaba a estos corintios? Esto, habían abandonado la intimidad con Dios, habían abandonado la búsqueda de Dios, seguían con la religión, pero no había lugar para Dios, no había lugar en su corazón para Dios, en su intimidad. Entonces, y miraban las cosas de este mundo, escuchaban las cosas de este mundo, y aprendían las maneras de este mundo. Por eso tenían todos los problemas que tiene el mundo. Por eso les iba como le va a la gente del mundo. Búsquenlo en la Biblia, tarea, investiguenlo si quieren, no. Pero hay una máxima, no es un mandamiento, es una máxima, es un chiste, pero se lo voy a decir. Siempre que el pueblo de Dios abandonó la comunión íntima con Él, cayó en conflictos y en peleas unos contra otros. Búsquenlo en la Biblia. Siempre que el pueblo de Dios abandonó la intimidad con Dios y la búsqueda de Dios, como todo pueblo judío, las fiestas nunca se abandonan, ¿eh? ¿Pero qué traían en el corazón de ellos? Peleas unos contra otros. Cuando empezás a dejar de amar la presencia de Dios y la intimidad con Dios, es el camino perfecto para enemistarte con tu hermano. Te lo repito, cuando empezás a dejar de amar la presencia y la intimidad con Dios, es el camino perfecto para empezar a tener enemistades con tu hermano. Te hago una pregunta, o algunas preguntas. ¿Estás peleado con algún hermano? A ver, entiendo que todos se saludan en la reunión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si estás peleado en tu corazón con ese hermano. Que sí lo saludás, pero que dentro tuyo estás enemistado con él. Que no lo invitarías nunca a comer a tu casa, ni hablar, ¿no? Pero no perderías ni 5 minutos en hablar después de la reunión con él. ¿Estás peleado con algún hermano? ¿Tenés enemistad con algún hermano? ¿Tenés bronca con alguno? ¿Le tenés bronca a alguien? ¿Envidia? ¿Tenés ira? ¿No lo podés amar? Esas son las obras de la carne. Ni más ni menos. Pero, el versículo 1 dice, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y esta frase es muy, muy hermosa. Aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. El Espíritu, cuando vamos a su presencia, ocurre el milagro. Nuestros ojos empiezan a verlo a Él. Nuestros oídos empiezan a escuchar a Dios. Y empezamos a entender a Dios. Y empezamos a entender, y la palabra entender significa conocer, empezamos a conocer a Dios y lo profundo de Dios. Por eso Pablo dice, yo no iba a ir en la carne. Sería
muy necio, muy vano, su fe se cae en poco tiempo, no hubiera durado nada. Yo fui en el Espíritu, porque el Espíritu era lo único que podía hacer que ustedes, los corintios, abrieran los ojos, lo puedan ver, pudieran escucharlo, pudieran entenderlo y creer en medio de una sociedad totalmente pecaminosa, una porquería, era un desastre ese lugar. Era un desastre, una cuna de pecados. Pero ¿cómo iban a creer si lo veían? ¿Y cómo iban a creer si lo escuchaban? ¿Cómo no iban a creer? ¿Cómo iban a creer si lo entendían? Y eso es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu, no de Pablo. Pablo no podía, por más argumentos judíos que podía tirar, políticos, eso era una basura, no servía. Necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, hablarle de Jesús y de la obra de la cruz. Solo eso, abría la cabeza, abría los ojos, abría los oídos. Mis hermanos, les hago una pregunta, me la hacía yo mientras leía esto, con toda inocencia, porque soy como ustedes, tan débil, tan difícil de entender la palabra de Dios. Me siento así, y ustedes me conocen. ¿Qué es lo profundo de Dios? Yo me preguntaba, ¿qué es lo profundo de Dios? Y en este contexto de toda esta carta, yo me respondí a mí, lo profundo de Dios, según lo que leo a Pablo, es el Evangelio. Lo profundo de Dios es el misterio de la piedad. ¿Se acuerdan de ese pasaje, el misterio de la piedad? Lo profundo de Dios es Jesucristo. Cuando alguien se mete en la presencia de Dios y hace un altar personal y busca a Dios y arrodilla y clama por su presencia, al que va a encontrar en esa profundidad es el Señor Jesús. Por eso Pablo no podía dejar de hablar de Él. ¿Qué voy a hablar de otra cosa? No quiero, es Jesús. Es Jesús y su obra en la cruz. No quiero hablar de otra cosa, porque lo profundo de Dios está Él. No hay otro tema mejor. No hay otro tema que más llene el alma, que despierte la fe, que Jesucristo y su obra en la cruz. Cristo, mis hermanos, cumple la ley y los profetas, como dice, ¿no?, el texto. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Bueno, amar a Dios más que cualquier cosa y amar al otro como vos mismo. Y eso se cumplió en Cristo. Cristo amó a Dios más que su vida. Más que su vida en el Getsemaní. El Señor dijo, se haga tu voluntad y no la mía. Amo hacer tu voluntad. Y dice la Escritura que el que me ama, ¿se acuerdan? Mi palabra guardará. El Señor guardó todas las palabras de su Padre porque le amó. Y sabiendo que iba a morir, le amó. Sabiendo que la voluntad de Dios que Él muriera, le amó más que su vida. Y Jesucristo amó al hombre más que su vida. Más que su vida. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos? Es que transforme el corazón de estos corintios y al transformarlos los haga parecidos al Señor Jesús. La obra del Espíritu Santo es transformarnos, nuestro carácter, nuestro ser, a ser parecidos a Él. Y ahí está el Espíritu Santo que puede abrirnos los ojos, abrir los oídos, abrir el entendimiento y transformarnos. Hay un pasaje, es el único pasaje que quiero que lean aparte del que estamos leyendo. Es 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo lo tengo con un papelito, así que voy más rápido. Pero fíjense lo que dice Juan. Y qué profunda esta reflexión. Yo saco un texto, no lo saco del contexto, después lean el contexto, van a saber que es así, pero por amor al tiempo lo vamos a sacar del contexto. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Punto y coma. ¿Cómo sigue, hermano? Léelo con tus ojos. Léelo con tus ojos. Mira lo que dice la Escritura. Presta atención. Porque acá me rompió la cabeza. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
¿En qué quiere transformarnos Dios? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Que seas como Él, que yo sea como Él. Por eso los corintios, por andar en la carne, ¿qué amor por el hermano? Era un amor para ellos. Eran egoístas. No se bancaban. Sí, yo te amo hasta que vos me contestaste mal, ahí se acabó el amor. Pero eso pasa en el mundo. Pero pasaba en Corinto, en esta iglesia tan enriquecida, que tanto Dios llenó de dones, pasaba esto. ¿Por qué, mis hermanos? Habían abandonado la intimidad con Dios. ¿Y dónde terminó? En esto. Les doy un ejemplo que me pasa muy a menudo. Yo amo a mis hijos y traspasan los años, cada vez me convenzo más y tal vez les pase a aquellos que como hoy, van a tener más hijos, ¿no? que han quedado embarazadas sus esposas y aquellos que van a tener hijos, pero los que ya tenemos y han crecido en años, creo que la mayoría de los hermanos coinciden en esto. Creo que nuestros hijos han tomado tanto de nosotros que somos capaces de verdad para que ellos no sufran sufrir nosotros. No sé si te pasa eso a vos, mi hermano, yo creo que sí. Llega un momento en nuestras vidas que queremos, le pedimos a Dios que no sufran nuestros hijos. Poneme a mí en el hospital. Yo pienso, no sé, en Gustavo, en Natalia, viendo a Estefano internado y decir, Señor, sacalo y poneme a mí. Si hay que poner a alguno, sacalo a él y poneme a mí. Me pasa con mis hijos y entiendo que le pasa con ustedes. Y hay tanto amor hacia mis hijos que somos capaces de cortarnos un brazo, de dar la vida, lo que fuera, para que ellos no sufran. Ahora, mis hermanos, eso que a mí me pasa, no me pasa para nada con el hijo de mi vecino. En absoluto me pasa lo mismo. No se acerca ni 10 milímetros. Y tampoco se acercan mucho a los hijos de mis hermanos en la iglesia. Ese amor que yo tengo hacia mi hijo, a mis hijos, no lo tengo tan dimensionado por otros. De hecho, muchos no me interesan tanto como me interesan mis hijos. Pero Dios ama tanto a mis hijos como a tus hijos, como al hijo del desconocido que pasa por enfrente de nuestra casa. Ahora, yo no puedo humanamente amar a tu hijo como amo al mío. Y vos humanamente no podés amar a mis hijos como amás a los tuyos. Porque es un amor humano. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, se produce una revolución de amor que ya no amamos como amamos nosotros. Empezamos a amar como ama Él. Y ahí sí, yo puedo amar a tus hijos como amo a los míos. Así yo puedo dar la vida por tus hijos como la daría como los míos. Te pregunto y me pregunto, ¿los amo así? Porque si no los amo así, mis hermanos, no está habiendo una obra, no estoy andando en el Espíritu. Por eso, mis hermanos, esta carta que va a los Corintios, y gracias a Dios va para ellos, la pregunta en esta noche, ¿será para nosotros? Porque podemos hablar del amor, y sí, como religión, como grupo cristiano, y sí, por ahí si miramos al que no se congrega en ningún lado, y sí, si comparamos el amor humano, por ahí amamos un poco más que ellos. Pero somos capaces de amar como Él ama. Es una obra del Espíritu Santo, no es una obra en la carne. Por eso, mis hermanos, Pablo se lo propuso. Es una decisión y no es fácil. No es fácil. Pablo se lo propuso, ser lleno de Cristo. Pero a la vez, cuando él se lo propuso, como decíamos antes, él tuvo que abandonar ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos lugares y cosas lícitas a los cuales él llamó basura. Es increíble, él dijo, esto que es lícito, su profesión, lo que él había estudiado, los honores, los carteles de se recibió de esto, el profesional, todo eso es basura. No me sirve, no me sirve. Es en la carne. Todo eso es basura para ganar a Cristo. Para que Cristo sea formado en mí, poder amar como Él ama. Porque si no, no se puede hacer una obra en el Espíritu. Bueno, mis hermanos, quería compartirles esto. Es sencillo el mensaje. Es sencillo. Pero creo que era el problema de los corintios.
habían tenido todo. Dios fue muy bueno con ellos. Y todas las herramientas que le dio era para buscarlo a Él. Era para buscarlo a Él. A pesar de las tentaciones de afuera, a pesar de la locura de la ciudad, a pesar del frenesí, del pecado, de la gente, encima, sabios por allá, sabios por acá, ¿cómo le hablamos a esta gente? Eran todos facultativos. Sabían de todo. ¿Cómo haces? Dios lo había llenado de ciencia, de palabra. Les había dado dones. Y todo un fiasco, a la basura. Porque la obra se hace en el Espíritu. La obra se hace en el Espíritu. Por eso agarró el Señor a 11 inútiles, ¿no? A pescadores, a gente desastrosa. Y como bien se decía en los capítulos anteriores, lo que no era de Dios lo hizo. Lo que el mundo menosprecia a Dios le dio valor. Porque la obra es de Dios, no es de hombres. Yo te pregunto, mi hermano, ¿amás como Él ama? Porque si no amás como Él ama, mis hermanos, no juguemos más a la religión. Basta de religión, basta. Buscalo a Dios, tu altar personal. ¿Querés ser la bendición de tu iglesia? Necesitas la presencia de Dios para amar como Él ama. Necesitamos amarnos como Él ama. Y olvídense de las peleas, ya está. No va a haber más peleas, porque es del hombre, es de la carne. Y si vos estás peleado con alguien, mis hermanos, ya está. Solucionarlo en la presencia de Dios, basta, basta. Porque esto se va a repetir, nos vamos a dividir, nos vamos a separar, no nos vamos a bancar más. Pero, mis hermanos, si vamos a la presencia de Dios, Dios abre los ojos, un milagro. Puedo verlo, puedo escucharlo, lo puedo entender y puedo amar como Él ama. Pablo dice que siendo amado menos, igual los amaba. Pablo no sabía cómo le iba a caer esta carta, por ahí nunca más lo iban a recibir, pero él dice, no, los amo, les tengo que decir que así les va a ir peor. Tiene que frenar, tiene que dejar de esto. Mis hermanos, cuando leía esta palabra y termino, no pensaba en ustedes, de ninguna manera. Pensaba en mí. Y entiendo que no soy un bicho raro, que las debilidades mías también son parecidas a las tuyas. Pero mis hermanos, ¿cuántos años más de vida nos va a dar Dios? 30 años, 50 años de vida, 20, algunos. Vivámoslos en el Espíritu. El diablo va a querer que nunca lo busques. ¿Por qué? Porque con la religión parecería enmascarar, ¿no? Un poquito, maquillar la situación. Tu pelea es ahí, ¿no? Tu pelea es la oración, tu pelea es la meditación, tu pelea es ese momento con Dios. Pablo dijo, yo me lo propuse, me juramenté. Juramentátelo vos también, hermano. Ahora nos vamos a ver por Zoom, pero por ahí en 15 días nos volvemos a ver las caras. Juramentate ir a Quintana lleno del Espíritu Santo. Imagínate esa. ¿En qué andás después de 15 días? En el Espíritu Santo. No porque lo diga, sino porque lo busqué. 15 días buscándolo, porque el próximo encuentro, yo quiero amarte y vos quieras amarme a mí, como Él me amó. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por la sencillez de ella, por los desafíos que nos encontramos cuando la leemos, Señor. Señor, tú le escribiste esta carta a este pueblo, a esta ciudad, con la esperanza, Señor, de que ellos reaccionaran, se dieran cuenta que te habían dejado, que necesitaban volver a ti. Porque volviendo a ti, Señor, esos problemas que estaban teniendo se iban a solucionar. Era cuestión de buscarte, Señor, de humillarse, de arrepentirse y de empezar a caminar cerca tuyo. Dejar las cosas que nos evitan estar en tu presencia. Muchas cosas son lícitas, muchas cosas no son pecado, pero nos están quitando el tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a correrlas, a tomar esa decisión, como dijo Pablo, a juramentarlo, Señor, a proponernos, Señor, entregar en un sacrificio vivo nuestro cuerpo. Señor, sabiendo que la buena, agradable voluntad de Dios
tú lo vas a manifestar, tú lo vas a hacer en nosotros. Es una obra del Espíritu, no es una obra de la carne. Por eso, Señor, ayúdanos, como dijo muchas veces el apóstol Pablo, a crucificar nuestra carne. Señor, y ser llenos de tu Espíritu. Danos tiempo en casa de oración, tiempo en casa de meditación, de buscar tu rostro, para que empecemos, Señor, una obra espiritual de amar como tú amas, de, Señor, servirte como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.